Como dejamos planteado en la presentación anterior, teniendo en cuenta que existen enfoques desde, como lo mencionaba anteriormente, el racionalismo, el empirismo y los tres paradigmas de la ciencia, se construyen estos enfoques o estas escuelas que explican la personalidad o los rasgos de personalidad de los individuos, que lo que buscan en últimas es tener interpretaciones para a partir de ahí hacer intervenciones, abordajes y reorientar y canalizar y regular esos comportamientos para garantizar ser efectivos en la orientación de las actitudes, ¿sí? En últimas, y de incidir de manera o con impacto, incidir con impacto, esa es la frase fundamental, incidir con impacto en el momento de la crisis, en el individuo, a partir del conocimiento del ser humano, de cómo se comporta, de cuál es su esencia, de cuál es el sentido de su comportamiento y de sus actitudes, de sus formas de comportarse. Entonces decíamos que existen enfoques psicodinámicos que estudian las instancias psíquicas del ser humano y que fueron muy importantes, hicieron grandes aportes en la explicación del desarrollo de la personalidad. Las tres instancias psíquicas, Freud se refiere en este enfoque a hacer explicaciones de por qué se comporta desde el inconsciente en un ser humano, cómo se comporta, cuáles son los elementos que llevan desde eso inconsciente a un ser humano a comportarse de una u otra manera. Desde el yo o el ser consciente del aquí y el ahora, de cuáles son los elementos conscientes que llevan a una persona a hacer, a decir, a sentir, a pensar. Y de otro lado, el super yo, que es eso del otro lado, de cómo me ve el otro, de cómo quiero que el otro me vea, de cómo interpreto eso que el otro me muestra. ¿No? Desde lo conductista o de los enfoques del conductismo, la personalidad se aprende. Aquí que se desarrolla con una serie de elementos subjetivos, pero acá se aprende a partir de el contacto con el otro, de la suma de una serie de conductas aprendidas desde la historia del individuo, infancia, adolescencia, hasta su edad adulta. Las teorías de los rasgos ponen énfasis en algunos rasgos específicos relacionados con los dos extremos, personalidad tipo A, obsesiva, compulsiva, que hace consciente una serie de elementos que lo llevan a ser estricto y rígido en sus comportamientos, casi que a lo neurótico, raya con lo neurótico, con lo repetitivo. ¿Mm? Y del otro lado, el otro extremo, que es una personalidad dependiente, que es débil frente al otro, pero que se deja llevar. Entonces es distinto actuar frente a alguien que tiene una personalidad tipo A con esos rasgos estrictos, obsesivo-compulsivos, frente a alguien que por el contrario es dependiente y que genera una serie de respuestas frente a lo que los otros le digan. Entonces, en esa medida tenemos que saber frente a qué tipo de persona estamos, ¿sí? Frente a qué tipo de persona tenemos que intervenir para poder ser efectivos. Y los otros elementos están relacionados con el ambiente. La personalidad es un constructo que se construye desde la relación con el otro y se articula con lo social. Aquí pone bastante énfasis lo social. No solamente lo que es aprendido, sino que lo que el individuo interpreta. Estas teorías hacen énfasis en esos elementos. Bien, existen unas teorías de modelos anteriores de Hipócrates, incluso describe cómo, trata de hacer explicaciones de cómo nos comportamos y por qué nos comportamos, se hace énfasis en algunos elementos biológicos, ¿no? Y que esas enfermedades definitivamente a nivel social y a nivel individual y psicológico estaban causadas por un desequilibrio en 4 áreas, a nivel sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Entonces hace una lectura de acuerdo a las formas, a la anatomía y a la fisiología del individuo, hace explicaciones a partir de estos elementos. Entonces desde ahí realiza explicaciones y interpretaciones e intervenciones.
De la misma manera, la personalidad se empieza a determinar y explicar de una forma más objetiva. Anteriormente era muy subjetiva y no habían estudios científicos que nos pudieran permitir hacer esas lecturas objetivas. Y posteriormente a esta teoría que carece un poco de veracidad científica, la planteada por Hipócrates o basada en la formulación de Hipócrates, se realizan aportes a estos estudios de la personalidad a partir de la identificación de esta escala o clasificación de las personas introvertidas, extrovertidas, las personas netamente racionales o netamente emocionales. Entonces, para poder determinar en qué lugar se ubica una persona, si es introvertida, extrovertida, racional o emocional, existen una serie de escalas de lecturas de personalidad que son validadas y que se pueden aplicar. Validadas significa que se pueden aplicar en diferentes contextos y nos permiten confiabilidad. Entonces, la invitación es a que las personas que prestan el servicio, que son los negociadores, los líderes o quienes participan en el proceso de negociación, puedan aplicar esta escala, de hacer una autoevaluación y definirse, ubicarse en una de estas 4 instancias. Para eso, más adelante, en otro módulo, vamos a enseñar y a garantizar la aplicación de esa escala que es determinada como el Minimul o la teoría de los múltiples factores de la personalidad, que más adelante realizaremos la explicación de cómo se aplica para que ustedes puedan desarrollar ese proceso. De acuerdo a estas características, entonces las personas también se clasifican de acuerdo dependiendo de cómo se consideren, ¿sí? Si son introvertidos, extrovertidos, racionales o emocionales, ¿sí? Se ubican en un tipo de personalidad a partir de esta clasificación. Dentro de estas investigaciones en psicología y psiquiatría, por el intento de establecer esos parámetros, se describe la personalidad humana y es bien interesante poder tener estos elementos para que ustedes también no solamente puedan autoaplicar esta evaluación, sino que además en estudios de caso anteriores, haciendo un estudio retrospectivo, quienes hacen parte de estos procesos de negociación tengan elementos de perfil psicológico y de tipos de personalidad del delincuente. Me parece bien interesante que podamos desarrollar también en otros módulos los estudios de caso y revisar estos casos para hacer estas lecturas. La importancia de una teoría finalmente y definitivamente radica en la validez que ésta pueda tener dentro del campo de la investigación científica. Entonces, como les decía, existen visiones pseudocientíficas como la astrología, que determina características de personalidad de acuerdo a su signo zodiacal, por ejemplo. ¿Sí? Son teorías pseudocientíficas basadas en la adivinación, lectura de cartas astrales. Todas estas son teorías de personalidad que existen y que algunas personas las utilizan, pero que finalmente no es lo que debe orientar esta intervención. Necesariamente se requiere un sustento filosófico que valide la confiabilidad de las investigaciones realizadas. Por eso la invitación acá es a que miremos estudios de caso de acuerdo a tomar un caso de cada uno de los tipos de personalidad y revisar cuáles son las estrategias que son efectivas frente a ese tipo de personalidad, que es lo que se espera que este curso ayude a formar y a desarrollar competencias. Bueno, esas primeras investigaciones surgieron a partir de la necesidad de observar las características del ser humano, definir cuáles son los elementos que llevan a una persona a ser introvertida, extrovertida, racional o emotiva, racional, introvertida, extrovertida. Acá existe una autoevaluación y se deja como punto de partida para unas preguntas para que ustedes desarrollen posterior a la revisión de esta primera parte de las teorías de la personalidad. Entonces deben contestarlas orientados a partir de lo que acabamos de revisar y también se les va a hacer llegar unas memorias que resumen este tema para que puedan hacer este ejercicio. ¿Qué es la personalidad? ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? ¿Qué es el temperamento, el carácter? ¿Cuál es la importancia de una teoría de la personalidad?
cómo surge el estudio de la personalidad y qué se necesita para que una teoría de la personalidad sea confiable. Entonces, ustedes están en este momento ya preparados con lo que hemos abordado hoy para dar respuesta a estas preguntas. En una siguiente presentación tendríamos las respuestas, comentaríamos estas respuestas a estas preguntas y aplicamos la escala Mini-Moore. Muchísimas gracias por la atención y espero que haya servido este primer módulo.